Mi hermana, a quien crié como a una hija, se casó en secreto y exigió nuestro rancho. Así que ya nos casamos. Para empezar nuestra vida, fírmanos los papeles del rancho. Deja de ser tan egoísta. Colgué y preparé un regalo de bodas que expondría el oscuro secreto de su nuevo esposo. Si estás viendo esto, suscríbete y déjame saber desde dónde me escuchas. Permíteme contarte cómo llegamos a este punto, porque esta historia no comenzó con esa llamada telefónica. Comenzó en el silencio de una biblioteca patrimonial en el corazón de Tequila, Jalisco. Mi nombre es Amalia Fuentes, tengo 42 años, y hasta hace 3 días creía conocer a mi hermana. El aire en la biblioteca olía a papel viejo y a madera de cedro, un aroma que siempre me había traído paz. Estaba catalogando una serie de mapas del siglo XIX, mis dedos trazando con cuidado las frágiles líneas de tinta que delineaban las antiguas haciendas. Era un trabajo meticuloso, un refugio del ruido del mundo exterior. Fue entonces cuando mi teléfono vibró sobre el escritorio, su zumbido agudo una disonancia en la quietud de la sala. En la pantalla, el nombre de Renata, una extraña mezcla de alegría y aprensión me recorrió. Hacía semanas que no hablábamos más de 5 minutos seguidos. Sus llamadas se habían vuelto breves, funcionales, desprovistas de la calidez que una vez las caracterizó. Aún así, mi corazón dio un vuelco de esperanza. Quizás esta vez sería diferente. «Renata», contesté, tratando de mantener mi voz ligera. «Amalia», dijo. «No hermana, no Mali, como solía llamarme, solo Amalia». Su tono era plano, como si estuviera leyendo un comunicado de prensa. «Te llamo para darte una noticia. ¿Estás bien? ¿Pasó algo?» Hubo una pausa. Podía escuchar el murmullo de voces al fondo, el tintineo de copas. Estaba en una fiesta o en un restaurante. «Estoy bien, de hecho estoy mejor que nunca. Damián y yo nos casamos ayer». El mapa que sostenía se me resbaló de las manos y aterrizó en el suelo con un susurro seco. El aire pareció espesarse en mis pulmones. ¿Qué? ¿Cómo que se casaron? Pensé que estaban planeando algo para el próximo año. Cambiamos de planes. Decidimos hacer algo íntimo, solo con la gente que de verdad importa. Fue en la playa, muy romántico. Los padres de Damián vinieron, sus amigos más cercanos. Fue perfecto. La gente que de verdad importa. Las palabras resonaron en mi cabeza, cada una un golpe sordo y doloroso. Yo, que había cambiado pañales, curado rodillas raspadas, ayudado con tareas y consolado corazones rotos. Yo, que había renunciado a mis propios sueños para que ella pudiera perseguir los suyos. Aparentemente, yo no importaba. «Felicidades», logré decir. Mi voz un hilo apenas audible. «Gracias», respondió. Y luego, sin la menor transición, su tono se volvió práctico, casi demandante. «Escucha, la razón principal por la que te llamo es por el rancho». «¿El rancho? ¿Qué pasa con el rancho?» «Bueno, ahora que Damián y yo somos una familia, necesitamos empezar nuestra vida con el pie derecho. Hemos estado hablando y creemos que lo mejor es que nos firmes los papeles. Queremos construir un pequeño hotel boutique. Damián tiene unos planes increíbles. Será nuestro proyecto». Sentí un frío glacial extendiéndose desde mi pecho hacia mis extremidades. No estaba pidiendo, estaba informando, como si fuera una simple transacción, la transferencia de un objeto sin valor sentimental. «Renata», empecé a decir, la voz temblorosa. «Ese rancho es el legado de mamá y papá. Es todo lo que nos queda de ellos». Su suspiro al otro lado de la línea fue impaciente, cargado de un fastidio que me apuñaló el alma. «Por favor, Amalia, no empieces con el drama. Ya nos casamos. Para empezar nuestra vida, fírmanos los papeles del rancho. Deja de ser tan egoísta». «Egoísta». La palabra me golpeó con la fuerza de una bofetada. Yo, que le había dado mi vida entera, era la egoísta. En ese instante,
Algo dentro de mí, algo que había estado agrietándose durante 2 años, se rompió por completo. La tristeza dio paso a una calma gélida, una claridad aterradora. Ya no había nada que salvar. Entiendo, dije, y mi voz sonó extrañamente serena. ¿Entonces lo harás? ¿Nos enviarás los papeles firmados? Te enviaré algo, respondí, mi mente ya trabajando, las piezas de un rompecabezas oscuro comenzando a encajar. Recibirán mi regalo de bodas muy pronto. Y sin esperar respuesta, colgué. Me quedé de pie en medio de la biblioteca silenciosa, el olor a libros antiguos ahora asfixiante. El teléfono se deslizó de mi mano y cayó sobre la alfombra sin hacer ruido. No lloré. Las lágrimas se sentían como un lujo que ya no podía permitirme. En su lugar, sentí nacer una resolución de acero en mis entrañas. Renata y su flamante esposo querían el rancho. Muy bien, les daría mucho más que eso. Les daría una lección sobre el verdadero significado de la familia, la herencia y las consecuencias. Su vida perfecta estaba construida sobre cimientos de mentiras, y yo, su hermana egoísta, estaba a punto de demolerlo todo, para que puedan entender la profundidad de esa herida, para que comprendan por qué esa llamada fue el golpe final y no el primero. Debo llevarlos atrás en el tiempo, 20 años atrás, para ser exactos. Debo abrir las puertas de mi museo personal del dolor, donde cada recuerdo es un artefacto que he pulido con los años. El primer y más pesado de todos es una promesa. Yo tenía 22 años y el mundo, o eso creía, estaba a mis pies. Estaba a punto de graduarme con honores en historia, y la joya de la corona era una carta que guardaba como un tesoro, la aceptación de una beca completa para un posgrado en arqueología en la Universidad de Salamanca, en España. Era el sueño de mi vida, la culminación de años de esfuerzo y noches en vela. Mis padres, Elena y Javier Fuentes, estaban más orgullosos que nadie. Eran personas sencillas, de la tierra, pero siempre me inculcaron el amor por el conocimiento y la historia. Ve y descubre el mundo, mi Mali, me decía mi padre, sus manos callosas por el trabajo en el campo de agaves. Luego vuelves y nos cuentas todo. El día de mi ceremonia de premiación en la universidad, en Guadalajara, insistieron en ir, a pesar de la tormenta que se anunciaba. No nos perderíamos esto por nada, dijo mi madre por teléfono, su voz llena de emoción. Esa fue la última vez que hablé con ellos. La policía dijo que la carretera estaba resbaladiza por la lluvia. Un camión perdió el control. Murieron al instante. El mundo se detuvo. Mi futuro, tan brillante y claro, se hizo añicos. De repente, no era una estudiante prometedora, sino una huérfana y la única responsable de una niña de 10 años, con los ojos llenos de terror, mi hermana Renata. Recuerdo el funeral, el olor a nardos y a tierra mojada. Recuerdo a mi tío Bruno, el hermano de mi madre, abrazándome con fuerza, sus hombros sacudidos por los sollozos. Y recuerdo a Renata tan pequeña y frágil, aferrada a mi mano, sin entender del todo por qué mamá y papá no volverían a casa. Fue en ese momento que una culpa irracional y aplastante se instaló en mi corazón. Murieron mientras iban a verme. Si yo no hubiera sido tan buena estudiante, si no hubiera habido una ceremonia, sí, el sí era un veneno que amenazaba con consumirme. Unos días después del entierro, mientras Renata dormía agotada por el llanto, fui a mi habitación. Saqué la carta de la Universidad de Salamanca de su sobre. Las palabras que antes me llenaban de euforia ahora se sentían como ceniza en mi boca. Nos complace informarle. Fui a la cocina, encendí uno de los fogones de la estufa y sostuve la carta sobre la llama azul. Vi cómo el papel se enroscaba, se volvía negro y finalmente se desintegraba. Con él se fueron mis sueños de excavaciones en ruinas romanas, de paseos por calles empedradas al otro lado del océano. En ese momento, mi vida dejó de pertenecerme. Al día siguiente, encontré a Renata sentada bajo el viejo árbol de pirul que dominaba el patio del rancho.
el mismo árbol donde mi padre nos había colgado un columpio años atrás. Lloraba en silencio. Me senté a su lado y la rodeé con mis brazos. «Tengo miedo», Mali susurró contra mi pecho. La abracé más fuerte, sintiendo el peso de su pequeño cuerpo y el de todo nuestro futuro sobre mis hombros. La culpa que sentía por la muerte de nuestros padres se transformó en un propósito feroz. Tenía una deuda con ellos, una deuda con ella. «No tengas miedo», le dije, mi propia voz sonando más segura de lo que me sentía. «Mientras yo esté aquí, nunca, jamás, volverás a estar sola. Te lo prometo». Esa promesa, hecha a la sombra de un árbol y con el corazón roto, se convirtió en la brújula de mi existencia. Me convertí en su madre, su padre, su hermana y su mejor amiga. Y durante muchos años pensé que eso era suficiente. Pensé que mi sacrificio había valido la pena. No sabía que estaba construyendo el arma que un día ella usaría para destruirme. El segundo artefacto en mi museo es el recuerdo de una sonrisa perfectamente blanca, perfectamente ensayada, que pertenecía a un hombre llamado Damián Rojas. Apareció en nuestras vidas hace 2 años, en una tarde soleada de domingo. Renata, que entonces tenía 26 años y empezaba a hacerse un nombre como influencer de estilo de vida en Guadalajara, me llamó emocionada. «Mali, voy al rancho y llevo a alguien especial. Tienes que conocerlo, es increíble». Llegaron en un coche deportivo alemán de un color gris metálico que parecía fuera de lugar en nuestro camino de tierra. Damián bajó primero. Era alto, vestido con una camisa de lino impecable y unos pantalones que costaban más de lo que yo ganaba en una semana. Su cabello estaba perfectamente peinado y cuando sonrió sentí un destello de advertencia en mi interior. Era el tipo de hombre que aparecía en las portadas de las revistas, demasiado pulido para ser real. Pero luego vi a Renata. Sus ojos brillaban, su risa era genuina. Se colgó de su brazo con una adoración que nunca le había visto antes. Y por ella, solo por ella, decidí ignorar mi instinto. «Amalia, es un placer conocerte por fin», dijo Damián, estrechando mi mano. Su agarre era firme, su mirada directa. «Renata no deja de hablar de ti y de este lugar. Ahora entiendo por qué. Es un paraíso». Preparé carne asada en el patio, la comida favorita de Renata. Mientras comíamos, Damián demostró ser el invitado perfecto. Elogió mi sazón, me hizo preguntas sobre mi trabajo en la biblioteca y escuchó con atención mis historias sobre la historia local. Pero noté algo más. Sus ojos no dejaban de recorrer la propiedad, no con la admiración de un turista, sino con la mirada calculadora de un tasador. «Este campo de agaves es impresionante», comentó, señalando con su copa de vino hacia las hileras de plantas de un azul verdoso que se extendían hasta el horizonte. «Con la demanda actual del tequila, esta tierra debe valer una fortuna». «Es el trabajo de generaciones», respondí, sintiendo la necesidad de defender algo, aunque no sabía exactamente qué. «Es más que tierra, es nuestra historia». Él asintió, su sonrisa comprensiva. «Por supuesto, lo entiendo perfectamente. Yo también vengo de una familia que valora el legado». Más tarde, mientras Renata le mostraba el interior de la casa, me quedé observándolos a través de la ventana de la cocina. Él la escuchaba con una intensidad que parecía devoción, pero sus ojos seguían moviéndose, registrando cada detalle: la viga de madera del techo, el grosor de los muros de adobe, la extensión de terreno visible desde la sala. Esa noche, cuando ya se habían ido, Renata me llamó eufórica. «¿Y bien? ¿No es maravilloso? Es tan inteligente, tan ambicioso. Y me entiende, Mali. De verdad me entiende». Me contó que su familia también es complicada, que siempre se ha sentido un poco solo. «Tenemos mucho en común. Tenemos mucho en común». Esa frase se me quedó grabada. Un hombre que conducía un coche de lujo y vestía ropa de diseñador
¿Qué podía tener en común con una chica que había crecido en un rancho, cuya mayor tragedia había sido perder a sus padres? Pero no dije nada. Verla tan feliz me desarmó. Decidí que estaba siendo sobreprotectora, una hermana mayor que se negaba a ver que su niña ya era una mujer. Sin embargo, esa noche, antes de dormir, no pude evitar buscar el nombre Damián Rojas en Internet. Los resultados eran vagos. Perfiles de redes sociales llenos de fotos en yates y clubes exclusivos. Menciones a una empresa de inversiones inmobiliarias sin un sitio web claro. Nada concreto, nada alarmante. Pero esa sensación de inquietud no desapareció. Era como una nota discordante en una canción que, por lo demás, sonaba perfecta. Era el presentimiento de que ese hombre no había llegado a la vida de mi hermana por casualidad. Había venido buscando algo. Y yo tenía el terrible presentimiento de que ese algo era todo lo que teníamos. El tercer y quizás más doloroso artefacto es un silencio. El silencio de un aniversario que antes estaba lleno de recuerdos compartidos y que de repente se convirtió en una celebración solitaria. A medida que la relación de Renata con Damián se consolidaba, un muro invisible pero impenetrable comenzó a levantarse entre nosotras. Las llamadas diarias se convirtieron en semanales, luego en mensajes de texto esporádicos. Las visitas al rancho, que antes eran su refugio, se volvieron raras. Cuando le preguntaba por qué, sus respuestas eran siempre una variación del mismo tema, un guión que sonaba a las palabras de otro. Damián dice que necesito enfocarme en mi carrera, en construir mi propia marca. Dice que depender emocionalmente de la familia es un lastre para el éxito. Damián piensa que debemos rodearnos de gente con una mentalidad de crecimiento, gente que nos impulse hacia adelante. Damián dice, Damián piensa. Mi hermana, la chica de voluntad fuerte y opiniones firmes que yo había criado, estaba desapareciendo, reemplazada por un eco de su novio. El punto de no retorno llegó en el 18º aniversario luctuoso de nuestros padres. Desde que éramos niñas, habíamos establecido una tradición sagrada. Pasábamos el día juntas en el rancho. Por la mañana, íbamos al pequeño cementerio del pueblo a dejar flores. Por la tarde, cocinábamos el platillo favorito de mamá, mole poblano, y por la noche nos sentábamos en el porche a ver las estrellas, contando historias sobre ellos para mantener vivo su recuerdo. Era nuestro día, un ancla en el torbellino del tiempo. Una semana antes de la fecha, la llamé para confirmar. Ah, sobre eso, Mali. Su voz sonaba tensa. Surgió algo. Damián tiene un evento de networking súper importante en Cancún ese fin de semana. Es la inauguración de un nuevo resort y van a estar todos los inversionistas importantes. No puedo faltar. Es una oportunidad única para mi carrera. Me quedé en silencio, tratando de procesar sus palabras. ¿Una oportunidad para tu carrera? Renata, es el aniversario de mamá y papá. Lo sé, y me siento fatal, de verdad. Pero Damián dice que ellos querrían que yo aprovechara estas oportunidades, que no me quedara estancada en el pasado. Haremos algo cuando vuelva, te lo prometo, pero yo sabía que no lo haríamos. La promesa sonó hueca, vacía. Ese día, por primera vez en 18 años, realicé nuestro ritual sola. Fui al cementerio sola, las flores que compré para dos pesando en mis manos. Cociné el mole en un silencio que gritaba, la enorme cazuela un recordatorio de la persona que faltaba. Por la noche, me senté en el porche, en la misma mecedora de siempre, y miré las estrellas. A mi lado, la mecedora de Renata estaba vacía. Fue entonces cuando mi teléfono sonó. Era un mensaje de mi tía Paloma, la hermana de mi padre. Había visto las fotos que Renata acababa de subir a Instagram. Ella y Damián posando en una playa de arena blanca, sosteniendo copas de champán, con el texto construyendo nuestro imperio, un atardecer a la vez.
El mensaje de mi tía decía: Amalia, vi las fotos de tu hermana, se ve tan feliz. Deberías alegrarte por ella en lugar de intentar retenerla. Déjala ser feliz, niña. No seas envidiosa. Envidiosa. La palabra me quemó por dentro. No era envidia lo que sentía, era un luto profundo. Estaba de luto no solo por mis padres, sino por la hermana que estaba perdiendo, por la familia que se desmoronaba frente a mis ojos. Apagué el teléfono y me dejé envolver por la oscuridad del campo. El muro entre Renata y yo ya no era invisible. Ahora tenía nombre y apellido, Damián Rojas, y había sido construido con los ladrillos de la ambición, el egoísmo y un desprecio cruel por todo lo que una vez habíamos sido. El silencio de esa noche fue el sonido de mi corazón rindiéndose. La calma gélida que me invadió después de colgarle a Renata no era pasividad, era el preludio de una guerra. El dolor seguía ahí, un pozo sin fondo en mi pecho, pero ahora estaba cubierto por una capa de hielo. Y sobre ese hielo, mi mente comenzó a trabajar con una claridad que me asustó. No podía quedarme en la biblioteca. Necesitaba moverme, hacer algo. Conduje las casi 2 horas de Tequila a Guadalajara, en un estado de trance. Las luces de la ciudad, que normalmente me parecían vibrantes, ahora se veían borrosas y distantes. No sabía exactamente qué iba a hacer. ¿Confrontarla? ¿Suplicarle? ¿Gritarle hasta que la garganta me doliera? No tenía un plan, solo la necesidad visceral de verla a los ojos. Su departamento estaba en una de esas torres de cristal y acero que han brotado por toda la ciudad, un símbolo del nuevo Guadalajara. Estacioné mi viejo coche, que de repente parecía una reliquia de otro tiempo, y subí al piso 17. Toqué el timbre, 1, 2, 3 veces. Nadie respondió. Su coche no estaba en el estacionamiento, así que supuse que seguirían celebrando su boda íntima. Me di la vuelta, sintiéndome derrotada y estúpida. ¿Qué esperaba conseguir viniendo aquí? Mientras esperaba el elevador, mi mirada se posó en el suelo, junto a su puerta. Un sobre blanco, con el logotipo de un banco importante, asomaba por debajo. Probablemente correo que el conserje había deslizado. Algo me impulsó a agacharme. Iba a empujarlo completamente hacia adentro, pero entonces vi el destinatario, señor Damián Rojas y Sra. Renata Fuentes. Sra. Renata Fuentes. Ya ni siquiera usaba nuestro apellido. Mis dedos temblaron al recoger el sobre. Sé que no debía, que era una violación de su privacidad, pero en ese momento la privacidad se sentía como un concepto ridículo. Mi hermana se había casado sin decírmelo y me había exigido la casa de mis padres. Creí que ya no quedaban límites por cruzar. Lo abrí. Mis ojos escanearon el lenguaje formal del banco, buscando palabras clave, y entonces las encontré. Estimados señores Rojas Fuentes, les escribimos en seguimiento a su solicitud de crédito hipotecario. Mi respiración se atoró. Seguí leyendo, utilizando como garantía la propiedad rural conocida como Rancho Fuentes, ubicada en el municipio de Tequila, Jalisco. El documento detallaba los siguientes pasos: una evaluación de la propiedad programada para la próxima semana, la necesidad de presentar los títulos de propiedad originales y una firma notariada. El papel temblaba en mi mano. No era un plan a futuro, no era una idea que estaban considerando, ya lo habían hecho. Habían iniciado el proceso para hipotecar el rancho, para poner en riesgo el único patrimonio real que teníamos, el hogar de nuestra infancia, el fruto del trabajo de mis padres, y ni siquiera se habían molestado en esperar mi consentimiento. La llamada de Renata no había sido una petición, había sido un trámite, un simple punto en su lista de tareas. Me apoyé contra la pared fría del pasillo, el aire escapando de mis pulmones en un silbido. La ingenuidad que me quedaba se evaporó en ese instante. Esto no era mi hermana siendo manipulada por un hombre malo. Esto era una conspiración. Eran socios. La traición era tan profunda,
tan calculada que me dejó sin aliento. Me deslicé por la pared hasta sentarme en el suelo. La conversación de la biblioteca, el aniversario olvidado, la sonrisa calculadora de Damián, todo encajó. Eran piezas de un mismo rompecabezas, y la imagen final era aterradora. Me veían como un obstáculo, una vieja guardiana de un tesoro que ellos creían merecer. Ahí, en el pasillo estéril de un edificio sin alma, tomé una decisión. Si era un obstáculo, sería el más grande que hubieran encontrado en su vida. Si era una guardiana, defendería el legado de mis padres con uñas y dientes. Ya no se trataba de recuperar a mi hermana, se trataba de justicia. Me levanté, alicé mi ropa, guardé la carta del banco en mi bolso y caminé hacia el elevador. El hielo en mi interior ya no era solo calma, era furia. Una furia fría, paciente y afilada como un cuchillo de obsidiana, y estaba lista para usarla. El viaje de regreso a Tequila fue diferente. Ya no conducía en un trance de dolor, sino con una concentración absoluta. Cada kilómetro que me alejaba de la ciudad y me acercaba a la tierra roja de mi hogar, fortalecía mi resolución. Al llegar al rancho, no entré a la casa. Fui directamente al porche y marqué el número de mi tío Bruno. Mi tío, el hermano mayor de mi madre, vivía en un pueblo cercano. Después de la muerte de mis padres, fue mi roca, el abuelo que Renata y yo nunca tuvimos. Era un hombre de pocas palabras, pero de una lealtad inquebrantable. Contestó al segundo tono. «Mali, ¿estás bien? Es tarde». «Tío», dije, y mi voz se quebró por primera vez en todo el día. Renata se casó. Hubo un silencio al otro lado. ¿Se casó con el muchacho ese, Damián? Sí. Y quiere el rancho. Tío, están tratando de hipotecarlo. Ya iniciaron los trámites. Escuché a mi tío soltar una maldición en voz baja, algo que rara vez hacía. Ese maldito apellido. Sabía que no traería nada bueno. ¿Qué apellido? ¿A qué te refieres? Rojas. El apellido de ese muchacho. Amalia, hay algo que nunca te conté, algo que tu padre me hizo prometer que mantendría en secreto por vergüenza. Me senté en la mecedora, el corazón latiéndome con fuerza. ¿Qué, tío? ¿Qué secreto? La voz de mi tío sonaba cansada, como si llevara un peso enorme durante años. Hace 25 años, poco después de que tú nacieras, tu padre hizo un mal negocio. Un hombre llamado Silvio Rojas, un especulador de la ciudad, vino al pueblo. Se hizo amigo de tu padre, lo invitaba a beber, le llenaba la cabeza de ideas de grandeza. Una noche lo emborrachó y le hizo firmar unos papeles. Tu padre, en su estado, pensó que estaba firmando un acuerdo de sociedad para plantar un nuevo tipo de agave, pero en realidad le estaba vendiendo la parcela norte del rancho, la más fértil, por una 10ª parte de su valor. Me quedé sin palabras. La parcela norte era ahora una pequeña tequilera boutique de lujo, propiedad de la familia Rojas. Siempre habíamos pensado que mi padre la había vendido por necesidad en una mala racha. ¿Silvio Rojas?, pregunté, mi mente conectando los puntos con un horror creciente. ¿Es familia de Damián? Es su padre, confirmó mi tío, su voz grave. Tu padre se dio cuenta al día siguiente, pero ya era tarde. El contrato era legal. La vergüenza casi lo mata. Me hizo jurar que nunca se lo diría a nadie, especialmente a ti y a tu madre. Quería protegerlas de su error. Pero yo siempre supe que esos Rojas eran unos buitres. Y ahora el hijo del buitre ha vuelto para terminar el trabajo. Un torbellino de emociones me sacudió. La ira hacia Damián, la tristeza por el secreto de mi padre, pero sobre todo una sensación de claridad. Esto no era aleatorio, era un plan metódico, una estafa que abarcaba generaciones. Tío, necesito tu ayuda, dije, mi voz firme de nuevo. Lo que sea, mija, lo que sea. He vivido con esta culpa por demasiado tiempo. ¿Tienes algún papel de esa época? ¿Algo que demuestre cómo era el rancho antes de esa venta?
Hubo una larga pausa. Tu padre me dio una caja. Poco antes de morir, me dijo, guarda esto, Bruno. Quizás algún día Amalia lo necesite para entender. Nunca la abrí, pero la he guardado como oro. Voy para allá. Media hora después, el viejo camión de mi tío entró por el camino de tierra. Sin decir mucho, bajó del vehículo y me entregó una caja de madera de mezquite, pesada y cubierta de polvo. La llevamos a la mesa de la cocina y la abrimos. El interior olía a tiempo. Contenía un fajo de títulos de propiedad originales, de la época de mis abuelos, con los linderos del rancho claramente delineados en una caligrafía elegante. Y debajo de todo, un pequeño diario de cuero, el diario de mi padre. Con manos temblorosas, lo abrí. Las páginas estaban llenas de su letra fuerte y clara, detallando el trabajo diario del rancho. Pero al final, las últimas entradas eran diferentes. La letra era temblorosa, manchada en algunos lugares por lo que solo podían ser lágrimas. Describía la traición de Silvio Rojas, la humillación, el dolor de haber fallado a su familia. La última entrada decía, que Dios me perdone, le he fallado a mis hijas. Ojalá algún día mi Amalia, mi niña lista, pueda arreglar el desastre que he hecho. Cerré el diario, las lágrimas finalmente corriendo por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de furia y de amor. Mi padre no me había dejado un desastre, me había dejado un mapa, me había dejado las armas que necesitaba para luchar, y por su memoria, y por el futuro de nuestro legado, iba a desatar una guerra que los Rojas nunca verían venir. A la mañana siguiente, con la caja de mi padre en el asiento del copiloto, conduje de nuevo a Guadalajara. Pero esta vez, mi destino no era un edificio de apartamentos frío e impersonal. Mi destino era un antiguo caserón en el barrio de Lafayette, convertido en un moderno y prestigioso bufete de abogados. Castillo y Asociados. Adela Castillo y yo habíamos sido inseparables en la preparatoria. Ella era la mente brillante y lógica, yo, la soñadora apasionada por la historia. Nuestros caminos se separaron cuando yo me quedé en Tequila y ella se fue a la Ciudad de México a estudiar Derecho, pero siempre mantuvimos un contacto esporádico. Sabía que se había convertido en una de las abogadas más temidas de Jalisco, especializada en litigios de tierras y disputas corporativas. Era exactamente la aliada que necesitaba. Su oficina, en el último piso, era un estudio de contrastes. Paredes de adobe centenarias convivían con muebles de diseño minimalista y ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Era un reflejo de ella misma, arraigada en la tradición, pero con una visión ferozmente moderna. Mali, qué sorpresa, dijo, levantándose de su enorme escritorio para abrazarme. Su abrazo fue cálido, pero sus ojos analíticos ya me estaban escaneando. No te ves bien, siéntate. ¿Un café? ¿O prefieres un tequila? Un tequila estaría bien, respondí, y ella sonrió, sirviendo 2 generosas medidas de un reposado de primera calidad. Le conté todo. Empecé con la llamada de Renata y terminé con el diario de mi padre, cuya caja deposité sobre su escritorio de cristal como si fuera una ofrenda sagrada. Adela escuchó en silencio, su expresión pasando de la sorpresa a la preocupación y finalmente a una indignación helada. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, se quedó mirando la caja durante un largo minuto. Hijos de la chingada, dijo finalmente, con una calma que era más aterradora que un grito. Se puso unos elegantes lentes de lectura y comenzó a examinar los documentos, uno por uno. El silencio en la habitación era absoluto, solo roto por el susurro del papel viejo. Pasó casi una hora. Adela leyó los títulos originales, comparó los mapas, estudió las entradas del diario de mi padre. Luego, abrió su computadora portátil y comenzó a teclear a una velocidad vertiginosa, cruzando información, buscando registros públicos, consultando bases de datos legales. Finalmente, se quitó los lentes y me miró.
En sus ojos no había compasión, sino el brillo depredador de un estratega que acaba de encontrar una debilidad fatal en su oponente. Lo tenemos, Amalia dijo, su voz vibrando con excitación contenida. El fraude original de Silvio Rojas es difícil de probar después de tanto tiempo, el delito podría haber prescrito, pero esto, señaló la carta del banco que yo le había dado. El intento de tu cuñado de hipotecar una propiedad de la que no es dueño legal, utilizando a tu hermana como cómplice, es un acto continuado de fraude. Es la llave que abre de nuevo todo el caso. Reinicia el reloj legal. Se reclinó en su silla, una sonrisa afilada dibujándose en sus labios. No solo podemos detener la hipoteca, podemos demandarlos, podemos ir tras la parcela norte, podemos argumentar que toda la relación con tu hermana fue una conspiración para cometer un fraude mayor. La palabra guerra que yo había pensado en mi cabeza de repente se sentía pequeña. Esto era una demolición. ¿Qué hacemos?, pregunté, sintiendo una oleada de poder. Nosotros no hacemos nada todavía, respondió, levantando un dedo. Tú, Amalia, vas a ser la hermana más comprensiva y arrepentida del mundo. Los vas a atraer de vuelta a tu terreno, a tu casa. Y mientras ellos caminan confiados hacia la trampa, mi equipo y yo vamos a desenterrar hasta el último secreto sucio de la familia Rojas. Vamos a prepararles un regalo de bodas que no olvidarán en su puta vida. Bebí el resto de mi tequila de un solo trago. El licor quemó mi garganta, pero no fue nada comparado con el fuego que comenzaba a arder en mi interior. Por primera vez en 20 años, no me sentía como una víctima del destino. Me sentía como la dueña de él. Y estaba a punto de reescribir la historia de mi familia. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad sigilosa. Mientras yo jugaba mi papel, enviándole a Renata mensajes de texto conciliadores, tienes razón, reaccioné mal, necesito tiempo para pensar, el equipo de Adela trabajaba sin descanso. Se sumergieron en un mar de registros de propiedad, archivos municipales y escrituras que se remontaban a décadas atrás. Y en medio de ese océano de papel encontraron una isla. Una pequeña y olvidada isla de tierra que cambiaría el curso de toda la batalla. Adela me llamó una tarde. Su voz contenía una urgencia que me puso en alerta. ¿Estás sola? Bien. Escucha esto. La parcela norte, la que Silvio Rojas le robó a tu padre, tiene un problema. Un gran problema. ¿Qué problema? Es lo que en términos legales se llama una propiedad sin salida al mar. O en este caso, sin salida a la carretera. Cuando tu abuelo dividió las tierras, la parcela norte quedó rodeada por otras 3. La parcela principal del rancho al sur y otras 2 parcelas más pequeñas al este y al oeste. El único acceso que tenía a la carretera principal era a través de un antiguo camino de servidumbre que cruzaba una pequeña franja de tierra al oeste. No entiendo, Adela. Siempre han entrado y salido sin problemas. Exacto. Porque durante 50 años esa franja de tierra perteneció a la familia Orozco, viejos amigos de tus abuelos, les permitían el paso por un acuerdo de palabra, pero el viejo Orozco murió el año pasado, sus hijos viven en Estados Unidos y adivina qué, pusieron la parcela en venta hace 3 meses. Sentí que el corazón me daba un vuelco. ¿Y quién la compró? Nadie. Es una parcela difícil, rocosa, no muy buena para el agave. Ha estado en el mercado, acumulando polvo. Amalia, si alguien comprara esa franja de tierra y decidiera cerrar el camino de servidumbre, la tequilera de lujo de los Rojas, su orgullo y su fuente de ingresos, quedaría completamente aislada. No podrían sacar ni un solo camión, ni meter a un solo turista. Se convertiría en una isla inútil. El plan, tan audaz y brillante, se formó en mi mente al mismo tiempo que Adela lo decía en voz alta. Tenemos que comprarla, dije, casi sin aliento. Es un riesgo, Mali. Cuesta dinero. Y si los Rojas se enteran, podrían iniciar una batalla legal por el derecho de paso que podría durar años. ¿Cuánto cuesta? Adela me dio la cifra. Era sustancial. Era, de hecho,
casi la totalidad de los ahorros que había acumulado durante 20 años de trabajo, todo lo que tenía como red de seguridad. Esa noche llamé a mi tío Bruno y le conté el plan. No dudó ni un segundo. Yo pongo la mitad, dijo con firmeza. Considera que es la deuda que le debo a tu padre. Este dinero nunca debió ser mío, debió ser de él si no lo hubieran estafado. Es el destino, mija. Es el destino dándonos la oportunidad de enmendar las cosas. Al día siguiente, Adela, actuando a través de una corporación fantasma para no levantar sospechas, hizo la oferta. Los hijos de Orozco, ansiosos por vender, aceptaron de inmediato. En menos de una semana, los papeles estaban firmados. En el más absoluto secreto, me convertí en la dueña del cerrojo que podía encerrar a mis enemigos. Sostuve la nueva escritura en mis manos, el papel fresco y crujiente, un marcado contraste con los documentos viejos y frágiles de mi padre. Era la primera vez en mi vida que hacía algo tan arriesgado, tan agresivo. Durante años, mi vida se había definido por la conservación. Conservar los recuerdos, conservar el rancho, conservar a mi hermana. Ahora, por primera vez, estaba atacando. No era solo un pedazo de tierra, era una declaración. Era una jugada maestra en un tablero de ajedrez que los Rojas ni siquiera sabían que estábamos jugando. Ellos creían que estaban a punto de darme el jaque mate, sin saber que yo acababa de rodear a su rey y estaba a punto de cerrar la trampa. La guardiana del museo se había convertido en una estratega de guerra. Pasaron 2 semanas de un silencio tenso, en las que me comuniqué con Renata a través de mensajes cortos y cuidadosamente ambiguos. El equipo de Adela había terminado de armar nuestro arsenal legal, un documento de más de 100 páginas que detallaba la historia del fraude, los testimonios jurados de viejos trabajadores del rancho, los análisis financieros que vinculaban la riqueza de los Rojas directamente con la parcela robada y, por supuesto, la prueba irrefutable de su intento de fraude hipotecario. El regalo de bodas estaba listo. Solo faltaban los invitados de honor. Llegó el momento de lanzar el anzuelo. Con el corazón martillándome en el pecho, pero con la mano firme, marqué el número de Renata. «Hola», dijo, su voz cautelosa. «Hola», Renata respondí, inyectando en mi voz un tono de resignación y cansancio que había practicado frente al espejo. «Te llamo para decirte que lo he estado pensando. Mucho». «Guay». «Y tienes razón. Fui egoísta. He estado aferrada al pasado, a mis recuerdos, y no he querido ver que tú ya eres una mujer, que tienes tu propia familia y tus propios sueños. Fue un shock, eso es todo, pero ya lo procesé». Escuché un suspiro de alivio al otro lado. El pez había mordido el anzuelo. Sabía que lo entenderías, Mali. En el fondo, sabía que lo harías. Sí, y quiero enmendar las cosas. No quiero que empecemos esta nueva etapa de nuestras vidas así. ¿Por qué no vienen al rancho este fin de semana? Los dos. Podemos hablar con calma y les firmaré los papeles. Consideren el rancho como mi regalo de bodas. Hubo un silencio cargado de sorpresa y triunfo. Podía casi escuchar los engranajes en la mente de Damián trabajando a través del teléfono. «¿Hablas en serio, Amalia?», preguntó Renata, incrédula. «Completamente. Es hora de que yo siga adelante y de que ustedes construyan su futuro. Se lo merecen». «Oh, Mali, gracias, gracias», exclamó, su voz llena de una alegría tan falsa que me revolvió el estómago. «Damián estará tan feliz. Llegaremos el sábado por la mañana». Colgué el teléfono y respiré hondo. La parte más difícil estaba hecha. La trampa estaba puesta. El sábado llegó con un sol radiante que parecía burlarse de la oscuridad que se avecinaba. Preparé la casa no como para una batalla, sino como para una celebración. Hice café fresco, corté flores del jardín. Cuando su coche deportivo gris apareció en el camino, levantando una nube de polvo,
Salí a recibirlos al porche. Renata bajó del coche y corrió a abrazarme. Su abrazo fue superficial, rápido. Sabía que entrarías en razón, me susurró al oído. Damián se acercó con esa sonrisa suya, la sonrisa de un lobo que cree que acaba de acorralar a su presa. Amalia, me alegra que hayas decidido apoyar el futuro de tu hermana. Es la decisión correcta. Pasen, por favor, dije, mi propia sonrisa sintiéndose como una máscara. El café está listo. Los conduje a la sala, donde el sol entraba a raudales por los ventanales. Sobre la mesa de centro de madera maciza había colocado una sola cosa, una hermosa caja de roble tallada a mano, la misma que mi abuelo había usado para guardar sus herramientas más preciadas. Estaba pulida hasta brillar. Antes de firmar nada dije, mi voz tranquila, quiero darles mi regalo. Renata aplaudió suavemente, sus ojos brillando con codicia. ¿Y qué es? ¿Las llaves de un coche nuevo? Algo mejor, respondí, sentándome en el sillón frente a ellos. Algo que les pertenece, una herencia. Damián y Renata intercambiaron una mirada de complicidad y triunfo. Se sentaron juntos en el sofá, expectantes, listos para recibir el premio final de su conquista. No tenían idea de que no estaban a punto de recibir una herencia, sino de pagar una deuda muy antigua. La anticipación en la habitación era casi palpable. Renata se inclinó hacia adelante, sus dedos tamborileando con impaciencia sobre sus rodillas. Damián, por su parte, adoptó una pose de magnanimidad forzada, como un rey a punto de recibir un tributo que considera suyo por derecho. Adelante, ábranla, dije, haciendo un gesto hacia la caja. Renata levantó la pesada tapa de roble. Un suave aroma a madera vieja y a algo más, algo parecido al anís y la tierra, emanó del interior. Sus ojos se abrieron con una mezcla de confusión y decepción. Lo primero que vio fue una botella de tequila. No era una marca comercial de lujo, sino una botella de vidrio soplado, de forma irregular, sellada con cera roja y con una etiqueta escrita a mano. Herencia Fuentes. Cosecha 1998, decía. Es la última botella que hizo el abuelo, expliqué, mi voz suave pero firme. La destiló de los últimos agaves que plantó con sus propias manos. Papá la guardaba para una ocasión verdaderamente especial, como la boda de su hija menor. Renata la tomó, el peso del vidrio y de la historia en sus manos. Por un segundo, vi un atisbo de la niña que recordaba en sus ojos, una sombra de nostalgia, pero se desvaneció tan rápido como apareció. Dejó la botella a un lado con un cuidado casi despreciativo. Debajo de la botella había un viejo álbum de fotos de cuero. Lo saqué y lo abrí sobre la mesa. Las páginas estaban llenas de imágenes en blanco y negro y en sepia. Mis abuelos en el día de su boda frente a la casa, mi padre de niño montando a caballo, mi madre y mi tío Bruno riendo en el campo. Pasé las páginas hasta llegar a las fotos a color. Renata y yo de niñas, cubiertas de lodo, construyendo presas en el arroyo. Nuestro primer día de escuela, nuestros cumpleaños. La última foto del álbum era una que yo había tomado una semana antes del accidente. Mis padres estaban sentados en el porche, abrazados, sonriendo a la cámara, con el campo de agaves extendiéndose detrás de ellos, bañado por la luz dorada del atardecer. Esto es lo que están tan ansiosos por hipotecar, dije en voz baja. No es solo tierra, son todos estos momentos, es su risa. Renata apartó la mirada, incómoda. Damián ni siquiera miró las fotos. Sus ojos estaban fijos en el último objeto que quedaba en la caja. Era un portafolio de cuero azul marino, impecablemente nuevo, atado con una elegante cinta de seda blanca. Parecía un documento importante, un título universitario o un contrato de negocios. Supongo que esto es lo que de verdad les interesa, dije, empujándolo suavemente hacia ellos. Damián lo tomó, su arrogancia regresando. Finalmente, vayamos al grano. Amalia, con un movimiento casi teatral,
Desató la cinta blanca y abrió el portafolio. Esperaba ver un título de propiedad listo para ser firmado, una transferencia de poder. En cambio, se encontró con la portada de un documento legal, grueso y pesado. El membrete del bufete Castillo y Asociados destacaba en la parte superior, y debajo, en letras grandes y negras, estaba el título. Leí las palabras en su rostro antes de que pudiera pronunciarlas. La sonrisa confiada se congeló, la arrogancia se desvaneció, reemplazada por una confusión que rápidamente se agrió en incredulidad. Sus ojos se movieron de un lado a otro, leyendo y releyendo la frase, como si su cerebro se negara a procesar la información. Renata, al ver la expresión de su esposo, se inclinó para mirar. ¿Qué es, mi amor? ¿Son los papeles? Damián no respondió. Su rostro había perdido todo color. Parecía una estatua de cera. Con una mano temblorosa, Renata apartóla de él y leyó en voz alta, su voz comenzando con curiosidad y terminando en un susurro aterrorizado. Notificación de demanda por fraude, usurpación de propiedad, conspiración y asociación delictuosa en contra de Damián Rojas y Silvio Rojas. El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto, pesado y sofocante. La caja de Pandora había sido abierta, y todos los demonios del pasado y del presente acababan de ser liberados. En el preciso instante en que el eco del susurro de Renata se desvanecía, se escuchó un golpe firme en la puerta principal. Nadie se movió. Damián seguía paralizado, el portafolio abierto sobre sus rodillas como una lápida. Renata lo miraba, luego a mí, su boca abierta en una o silenciosa de shock. Con una calma que no sentía, me levanté y caminé hacia la puerta. Al abrirla, Adela Castillo entró en la sala, seguida de un hombre de aspecto severo que llevaba un maletín. Adela vestía un traje sastre de un color rojo intenso, un toque de color desafiante en la tensa atmósfera. «Buenos días», dijo Adela, su voz cortando el silencio como un bisturí. «Lamento interrumpir su reunión familiar. Damián Rojas, supongo. Soy la licenciada Adela Castillo, representante legal de la señorita Amalia Fuentes. Él es el licenciado Benítez, notario público». Damián finalmente reaccionó. Se puso de pie de un salto, el portafolio cayendo al suelo y desparramando sus páginas. «¿Qué significa esto? Esto es una broma. Amalia, dile a tu amiguita que se largue de nuestra casa». «Nuestra casa». La audacia de sus palabras me dio la fuerza que necesitaba. Adela sonrió, una sonrisa sin la más mínima calidez. «Me temo que hay un error de concepto, señor Rojas. Legalmente, esta sigue siendo la casa de la señorita Fuentes, y en cuanto a la broma, le aseguro que mis honorarios son demasiado altos para perder el tiempo con chistes». Se acercó a la mesa de centro y colocó su propio maletín sobre ella, abriéndolo con un clic satisfactorio. Como habrá leído en el resumen de la demanda que tiene en sus manos, estamos iniciando un proceso legal para recuperar la parcela norte del rancho Fuentes, que fue adquirida por su padre, Silvio Rojas, mediante un contrato fraudulento hace 25 años. «Eso es ridículo. Ese caso prescribió hace años», espetó Damián, tratando de recuperar la compostura. «Lo habría hecho», corrigió Adela suavemente, «si usted no hubiera cometido el error de iniciar trámites para un crédito hipotecario sobre esta propiedad. Ese acto, señor Rojas, se considera un acto continuado de fraude, lo que nos permite reabrir el caso original. Además, hemos solicitado una orden judicial para congelar todos sus bienes y los de su padre, a la espera del juicio». Renata soltó un gemido ahogado. La mención del dinero la sacó de su trance. Pero Adela aún no había terminado. Guardaba el golpe de gracia para el final. «Y hay un pequeño detalle más», continuó, su tono volviéndose casi conversacional. «La parcela norte, donde se encuentra su encantadora tequilera boutique, tiene un pequeño problema logístico. Como sabe,
Su único acceso a la carretera es un camino de servidumbre que cruza la propiedad adyacente al oeste. Damián la miró, una nueva capa de pánico comenzando a formarse en sus ojos. Bueno, dijo Adela, saboreando cada palabra, resulta que esa propiedad fue vendida recientemente. Tengo aquí la escritura. Sacó un documento de su maletín y lo desplegó sobre la mesa. El nuevo propietario, una empresa de inversión llamada Legado y Futuro S.A., de la cual mi clienta, la señorita Amalia Fuentes, es la única accionista, ha decidido, con efecto inmediato, revocar el permiso de paso. Fue el jaque mate, la revelación final y absoluta. La tequilera, el negocio familiar, el símbolo de su estatus, acababa de ser convertida en una prisión de lujo, sin entrada ni salida. Adela se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro depredador. Su propiedad, señor Rojas, ahora es una isla sin valor. Y por cierto, la demanda total, incluyendo el valor actual de la tierra, los daños morales, los perjuicios económicos y los intereses acumulados durante 25 años, asciende a la modesta suma de $5 millones. Disfruten de su luna de miel. Damián se tambaleó hacia atrás, como si hubiera recibido un golpe físico. Se apoyó en la pared, su rostro una máscara de incredulidad y terror. El gran inversionista, el hombre de mundo, el depredador, había sido cazado, desmantelado y aniquilado en su propio juego, y lo había hecho una simple bibliotecaria de pueblo. El silencio que siguió a la revelación de Adela fue más ruidoso que cualquier grito. Era un silencio lleno de ruinas, el estruendo de un imperio de mentiras colapsando sobre sí mismo. Damián se quedó sin palabras, su respiración agitada, sus ojos moviéndose frenéticamente entre Adela, yo y los papeles esparcidos por el suelo, como si buscara una salida que ya no existía. Renata fue la primera en hablar, su voz un tembloroso hilo de incredulidad. Mali, ¿qué hiciste? Antes de que pudiera responder, Damián estalló. ¿Qué hizo? Está loca. Es una bruja celosa y retorcida. Se giró hacia mí, su rostro contorsionado por la rabia y el miedo. No te saldrás con la tuya. Mi padre te destruirá. Tenemos los mejores abogados. Adela levantó una ceja, imperturbable. Sus abogados serán notificados esta tarde, y le sugiero que mida sus palabras, señor Rojas. Las amenazas no le ayudarán en su caso. De hecho, tenemos aquí una declaración jurada de 2 de los antiguos jornaleros de su padre, quienes presenciaron la noche en que emborracharon al señor Fuentes. Están dispuestos a testificar. Adela sacó otro documento de su maletín y lo dejó caer sobre la mesa. El nombre de los testigos, 2 hombres que yo conocía desde niña, era la prueba final. La red se había cerrado por completo. Fue entonces cuando Damián se rompió. La fachada del hombre de negocios exitoso se desmoronó para revelar al niño asustado y patético que había debajo. Se deslizó por la pared hasta quedar sentado en el suelo, con la cabeza entre las manos. No fue mi idea, murmuró, su voz ahogada. No al principio. Renata lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de horror y una desesperada necesidad de creer que él no era el monstruo que parecía ser. ¿De qué hablas, Damián? Dime que esto es una mentira. Él levantó la cabeza, y vi en su rostro no remordimiento, sino autocompasión. Fue mi padre, siempre ha sido él. Desde que era niño, nada de lo que hacía era suficiente. La tequilera era su obsesión, pero siempre vivió con el miedo de que la historia de la estafa saliera a la luz. Me presionaba, me decía que yo era un débil, que no era un verdadero Rojas. Se puso de pie, su desesperación convirtiéndose en una justificación febril. Cuando te conocí, Renata, vi la oportunidad de asegurar el legado, de hacer algo que finalmente lo enorgulleciera. Me dijo, esa es la nieta del idiota de Fuentes, cásate con ella, consigue el resto del rancho y legitima lo que es nuestro. Demuéstrame que sirves para algo. Cada palabra era un clavo en el ataúd
de la imagen que Renata tenía de él. Su amor, su conexión, todo había sido un medio para un fin, una transacción de negocios orquestada por su padre. Así que todo fue una mentira, susurró Renata, las lágrimas finalmente brotando de sus ojos. No, gritó Damián, acercándose a ella. Al principio sí, pero luego me enamoré de ti, te lo juro. Te amo, Renata. Podemos superar esto. Vámonos de aquí. Empecemos de nuevo en otro lugar. Extendió la mano para tocarla, pero ella retrocedió como si su piel quemara. La confesión, destinada a ganar su simpatía, había logrado exactamente lo contrario. Le había mostrado la fea y retorcida verdad de su manipulación. No solo la había usado, sino que la despreciaba lo suficiente como para creer que podía admitirlo y aún así conservarla. Vi a mi hermana, la influencer segura de sí misma, la mujer que construía imperios, desmoronarse. Su mundo perfecto, curado para Instagram, se había revelado como un fraude. El hombre que la había convencido de que su familia era tóxica era, en realidad, el veneno. Adela y el notario observaban la escena con una distancia profesional, dejando que el veneno hiciera su trabajo. Yo me quedé quieta, mi corazón doliéndome por la niña perdida que veía en Renata, pero mi resolución más firme que nunca. Esto no era crueldad, era una cirugía, dolorosa, sangrienta, pero necesaria para extirpar el cáncer que amenazaba con destruirla por completo. El poder en la habitación había cambiado de manera irrevocable. Ya no era la hermana mayor solterona y resentida. Ya no era la guardiana de un pasado que a nadie le importaba. Ahora yo era la que sostenía todas las cartas. Damián, el supuesto rey de este juego, no era más que un peón a punto de ser barrido del tablero. Él seguía tratando de acercarse a Renata, susurrando promesas vacías y disculpas desesperadas. Pero sus palabras ya no tenían efecto. Eran como el zumbido de un insecto molesto. Renata no lo escuchaba. Sus ojos, llenos de lágrimas y de una comprensión devastadora, estaban fijos en mí. En su mirada vi una pregunta silenciosa. Una pregunta que iba más allá del rancho, del dinero y de la traición. Era una pregunta sobre nosotras, sobre todo lo que habíamos sido y todo lo que habíamos perdido. Ignoré a Damián por completo. Él ya no era relevante. Caminé lentamente hasta quedar frente a mi hermana. El sol que entraba por la ventana creaba un halo a su alrededor, haciéndola parecer más joven, más vulnerable. Mali, susurró, su voz rota. Yo no sabía. Te juro que no sabía nada de esto. Lo sé, respondí, y era verdad. En el fondo, siempre supe que ella no era malvada, solo débil y ciega. Damián vio que estaba perdiendo su última oportunidad y se volvió hacia mí, suplicante. Amalia, por favor, podemos arreglar esto. Hablaré con mi padre, les devolveremos la parcela. Retira la demanda, no nos destruyas. No le respondí. Mantuve mi mirada fija en Renata. El poder no consistía en destruir a Damián, consistía en obligar a mi hermana a tomar por primera vez en su vida adulta una decisión propia sin la influencia de nadie. Renata, dije, mi voz tranquila pero inquebrantable. Este hombre te mintió, te usó, conspiró para robar el último recuerdo de nuestros padres. Te convenció de que mi amor era una jaula para poder encerrarte en la suya. Me agaché y recogí del suelo el viejo álbum de fotos. Lo abrí en la última página y se lo mostré. La imagen de nuestros padres, sonrientes y llenos de vida. Esto es real, Renata. Su amor por nosotras, mi amor por ti, todo lo que hemos pasado juntas en esta casa, eso es real. Luego señalé con la cabeza a Damián, que nos miraba con los ojos desorbitados de un animal atrapado. Él no es real. Su amor es una estrategia de negocios. Su futuro es una celda en una prisión o una vida huyendo. Así que ahora, esta es tu elección. El legado de nuestros padres,
tu familia, tu verdad o él. No había un camino intermedio, no había una solución fácil, era una elección absoluta y el peso de esa elección cayó sobre sus hombros. Vi la guerra en su interior. 2 años de adoctrinamiento luchando contra 28 años de hermandad. Vi la influencer luchando contra la huérfana. Vi el espejismo de un imperio luchando contra la sólida realidad de un hogar. Llorando, dio un paso vacilante hacia mí. Luego otro. Damián gritó su nombre, una mezcla de orden y súplica. Ella se detuvo por un instante, su cuerpo tenso, y entonces, en un último y definitivo movimiento, corrió los últimos pasos y se arrojó a mis brazos, sollozando contra mi hombro como no lo había hecho desde que era una niña. La abracé con fuerza, el calor de su cuerpo una confirmación de su elección. Por encima de su cabeza vi a Damián mirándonos, su rostro una máscara de derrota final. En ese momento supo que lo había perdido todo, no solo el dinero y la tierra, sino el arma principal de su plan. Había perdido a mi hermana, y yo la había recuperado. Han pasado 6 meses desde ese día. 6 meses de batallas legales, titulares en los periódicos locales y el lento y doloroso proceso de reconstrucción. El bufete de Adela fue implacable. Los Rojas, enfrentados a pruebas abrumadoras y con sus bienes congelados, no tuvieron más opción que rendirse. Firmaron un acuerdo extrajudicial que nos devolvió la parcela norte junto con una compensación económica significativa por los años de explotación. Silvio y Damián Rojas perdieron la tequilera, su reputación y casi todo su dinero. Se fueron de Jalisco, dejando tras de sí solo el eco de su arrogancia. Renata y yo estamos sanando. No es fácil. La confianza, una vez rota, es como un jarrón antiguo pegado con oro. Las grietas siempre serán visibles, un recordatorio de la fractura. Ella está en terapia, enfrentando las dolorosas verdades sobre su propia inseguridad y su necesidad de aprobación. Ha cerrado sus redes sociales y ha cambiado los filtros de Instagram por el polvo de la tierra roja de nuestro hogar. Ahora mismo, mientras les cuento esto, estoy sentada en el porche del rancho, con una taza de café humeante en las manos. El sol apenas despunta sobre el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Frente a mí, los campos de agave se despiertan, sus hojas de un azul verdoso cubiertas por el rocío de la mañana. Renata está a mi lado, en la otra mecedora, en silencio. Ya no llenamos cada momento con palabras. Hemos aprendido a compartir el silencio y a encontrar consuelo en él. Juntas estamos devolviendo la vida a la parcela norte. Hemos contratado a algunos de los viejos jornaleros y estamos planeando lanzar nuestra propia marca de tequila artesanal. Se llamará Legado Fuentes. Es un trabajo duro, físico, que nos deja exhaustas al final del día. Pero es un cansancio bueno, un cansancio que limpia el alma. La semana pasada, mientras revisábamos unos planos, Renata me miró, sus ojos claros y serenos por primera vez en mucho tiempo. Mali dijo en voz baja: he estado pensando, quiero hacer una ceremonia, no una boda, sino una celebración, para renovar mis votos conmigo misma, para limpiar el recuerdo de esa boda falsa, y quiero que tú me lleves al altar. Su petición me dejó sin palabras. Una parte de mí se sintió abrumada por el amor y el perdón que implicaba ese gesto. Pero otra parte, una pequeña y oscura parte que aún recuerda el dolor de aquella llamada, se pregunta si es lo correcto. Y esa es la pregunta que les dejo a ustedes. Después de todo lo que pasó, después de la traición y de la guerra que tuve que librar para recuperarla, ¿debería hacerlo? ¿Debería tomar su brazo y entregarla a un nuevo comienzo, borrando simbólicamente el pasado? ¿O me equivoqué al llevar las cosas tan lejos, al orquestar una venganza tan fría y calculada? Gracias por escuchar mi historia. Déjenme saber qué piensan en los comentarios y no olviden suscribirse para más historias. Su voz importa.